Hola, soy Ignacio Torralba y vamos a hablar de vino. Tengo muchos amigos que tienen un buen nivel cultural y un muy buen nivel económico, y en cambio cuando sale el tema de los vinos, más de uno acaba diciendo: es que yo no entiendo de vinos. Esto cuando yo no estoy de acuerdo y le digo: ¿te gusta el vino? Sí. ¿Sabes si un vino te gusta? Sí. Entonces tú entiendes de vinos. Lo que necesitas es un poco de información, necesitas una base mínima de lo que es el vino y cómo se bebe el vino, y necesitas tener un cierto vocabulario del vino para traducir en palabras las sensaciones que el vino te va a producir. Entramos. Creo que es imprescindible hacer un poco de historia. Dejadme que os explique 4 anécdotas. El vino en la antigüedad ha sido realmente muy importante. Fijaros que en la Biblia la palabra vino sale más de 500 veces. Y hay 109 versículos de la Biblia dedicados exclusivamente al vino. El primer milagro que hizo Jesucristo fue el crear el vino del agua en las bodas de Canaán. Hay 40.000 temas en la Biblia alrededor del vino. Fijaros que en el fondo prácticamente todos somos descendientes de bebedores de vino. Decidme cuánta gente en la Edad Media podía beber agua. En la Edad Media no sabían que existían los microbios. Entonces bebían agua pues de donde la había, y con el agua había una mortalidad tremenda. ¿Quién se salvaba? El que bebía vino. El que bebía vino tenía primero una cierta cantidad de nutrientes, una cierta cantidad de calorías, y tenía la asepsia de una bebida que con un grado alcohólico era lo suficientemente higiénica como para que pudiera ingerir el agua que necesitaba y los otros componentes del vino. Por lo tanto, ya digo que en el fondo todos somos descendientes de bebedores de vino. Los antiguos bebieron vino durante toda la antigüedad, desde antes de Jesucristo. El vino, dicen que aproximadamente se produce desde unos 5.000 años antes de Jesucristo. Pero realmente os tengo que decir que el vino que bebían nuestros antepasados era más bien malillo. ¿Por qué? Pues porque no había sistemas de conservación del vino. No existía el sulfuroso, no existían los medios de conservación que había ahora, y lo que es más, no se conocía la crianza del vino. La crianza del vino empezó a llevarse a cabo a raíz de una causa fortuita. ¿Cuál fue? Cuando se empezaron a hacer los barcos de metal. Los barcos se hacían con madera, tanto los mercantes como los barcos de guerra. Y los bosques de roble y de maderas resistentes eran como un patrimonio del Estado, eso no podía tocarlo cualquiera. Entonces, cuando se empezaron a hacer los barcos de metálicos, de acero, de hierro, entonces se pudo acceder a toda esa cantidad de madera que se cultivaba para hacer los barcos y dedicarla a hacer recipientes para contener el vino, tanto para transportarlo como para poderlo poner a salvo del aire que lo picaba y lo estropeaba. De manera que anteriormente existían, ya desde la época de los griegos, las ánforas. Luego, si se visita, por ejemplo, la zona de Valdepeñas, hay unas grandes tinajas hechas de cerámica donde guardaban el vino, procurando taparlo para dejarlo a cubierto del toque con el oxígeno, que era lo que lo perjudicaba, ¿no? Entonces esas tinajas de barro eran pesadísimas, y además se rompía una de esas tinajas y perdían pues 500 o 1.000 litros de vino. Cuando pudieron empezar a hacer las barricas
de madera que son mucho más resistentes, que podían ir en un carromato y llevarlo de un sitio a otro, pues se pudo empezar a mantener el vino a salvo de la oxidación excesiva y con eso empezó el vino a criarse. Y se comprobó que el vino se podía criar y mejorar con el tiempo y además se comprobó, oh casualidad, que la madera le aportaba al vino taninos y lo que es más importante, una oxigenación, una microoxigenación, que es el aire que pasa a través de los poros de la barrica y que es muy necesaria para el fenómeno que se llama de polimerización, que es cuando los vinos ganan la complejidad. La complejidad se le da esa pequeña cantidad de oxígeno que hace que moléculas pequeñas se junten mediante uniones de oxígeno y se conviertan en moléculas más largas, más pesadas, más complejas y mucho más aromáticas. El gran problema de la conservación de los vinos era pues eso, que no había sustancias conservantes, sustancias antioxidantes. Se salvaban por eso unos pocos vinos. Los vinos dulces, que el azúcar actúa de conservante, los vinos con un elevado grado alcohólico, que también el alcohol hace de conservante, los vinos con mucho tanino, el tanino también es un factor de conservación, y después recordad que en la antigüedad había, como en el tema de los vinos griegos, que les añadían resina. Esa resina también hacía un poco de desinfectante del vino. La conservación del vino ha sido siempre la gran batalla y cuando se aprendió a dominar el tema de la oxidación mediante la baja porosidad de las barricas de madera, es cuando los vinos realmente se han envejecido y se han conseguido los grandes vinos que podemos beber ahora y que en la antigüedad prácticamente no llegaron ni a conocerlos. La escasez de recipientes para conservar el vino era tan extrema que en los pueblos de tradición vinícola, en la época de la vendimia, cuando entraban los vinos nuevos y se vinificaban en el lagar los vinos que acababan de entrar, los vinos del año pasado, que generalmente empezaban a estar ya picados, abrían las espitas y los vinos iban calle abajo. ¿Por qué? Porque necesitaban esas botas que tenían para colocar el vino de este año. No tenían una cantidad ilimitada de toneles o de barricas para guardar el vino. En los siglos XVI y XVII, en Francia, como siempre, las bebidas alcohólicas han estado cargadas de impuestos, porque la gente tenía una gran querencia hacia las bebidas alcohólicas. Tanto es así que hasta no hace mucho cada bodega tenía su inspector de Hacienda que vivía en la bodega y tenía las llaves de la bodega para entrar y sacar las partidas de whisky que tenían que poner en el comercio. Pues bien, en Francia llegaron a cobrar cantidades importantes por el movimiento de productos, que era realmente duro de hacer, porque las carreteras, los caminos de tierra, con los carros tirados por animales y con el calor y con el frío, era realmente un gran problema. Entonces pagaban por la cantidad, por el volumen que pasaban de toneles de vino. Y cuando descubrieron que destilando el vino podían sacar el alcohol, pues resulta que el alcohol ocupa pues una octava o una novena parte de lo que ocupa el vino. ¿Qué hacían? Destilaban el vino, convertían en alcohol, metían en una barrica de alcohol 8 o 9 barricas de vino. Y cuando llegaban al destino, a aquel alcohol le añadían agua y eso es lo que se bebían.
les subía la cabeza igualmente. Pero como podéis imaginaros, la exigencia organoléptica del vino que degustaban no era excesiva. Pero claro, el vino les entonaba y les ponía igualmente. Pero en realidad bebían agua con alcohol. Ahora, eso sí, pagaban la décima parte de impuestos que si bebían el vino tal como venía. Además, el alcohol no se les picaba, no se les estropeaba, tenía mejor conservación. A partir de ahí empezaron a tener excedentes y se empezaron a hacer los grandes coñacs de crianza con envejecimiento en barrica. Hasta aquí el primer vídeo sobre la historia del vino y este anecdotario que ha ido surgiendo. Si os interesa el tema, iremos subiendo más vídeos sobre elaboración, sobre cata, qué vinos comprar, qué vinos guardar. Y si tenéis algún tema que os gustaría que tocase especialmente, anotarlo abajo en las observaciones. Y ahora suscribiros, darle a la campanita y un buen like. Y así sabremos cómo entender de vinos.